Hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, esta es la clase correspondiente al tema virus herpes. Los virus herpes constituyen una gran familia, que se conoce como familia herpes viridae, formada por virus ADN envueltos, todos tienen la misma morfología. Van a ser virus que generan infecciones persistentes. ¿Qué quiere decir esto? Una vez que ingresan al organismo, persisten en distintas células del cuerpo. Van a tener periodos de latencia durante los cuales las infecciones son asintomáticas. Cuando el huésped se expone a un estímulo reactivante, activa la replicación viral, causando las manifestaciones clínicas que generalmente tienen un curso distinto al de la infección primaria. Es decir, que van a ser virus que permanecen latentes en el organismo y que ante determinados estímulos se van a reactivar. Estímulos reactivantes pueden ser fiebre, cambios hormonales, traumatismos, exposición a rayos ultravioleta, estrés o infecciones diversas. En principio vamos a tener los virus herpes simple 1 y 2. Van a ser virus que van a tener una distribución universal. La transmisión se da por contacto directo, es decir, un beso, por ejemplo, o el contacto sexual, eh, con una lesión de la piel de otra persona. Un tercio de la población mundial está infectada y tiene infecciones recurrentes. O sea, un tercio de la población mundial ya tiene virus herpes simple en su cuerpo y ha tenido en algún momento contacto con el mismo. La infección es rara vez grave y fatal. O sea, es por lo general una infección en piel y nada más. La mayoría de las veces, pero no siempre. En cuanto a la patogenia, es un virus que se va a inocular en la piel y en las mucosas, se va a replicar en las células epiteliales. El periodo de incubación es de 4 a 6 días. Conforme avanza su replicación, se va a producir la lisis celular, que ese es el efecto citopático del virus. Acuérdense que el efecto citopático es el efecto que va a producir la acción del virus sobre una célula, ¿sí? Y, por supuesto, inflamación local. Eso, digamos, ese efecto, esa lisis celular que genera y la inflamación local que genera, destruye los desmosomas y las uniones intercelulares y termina generando vesículas sobre una base eritematosa, que esa es la lesión típica de estos virus. Puede producirse viremia y diseminación visceral del virus dependiendo de la competencia inmunológica del huésped. Es decir, un huésped inmunocompetente por lo general no va a hacer viremia. Un huésped inmunodeprimido, sí. En todos los huéspedes el virus asciende generalmente por los nervios sensoriales periféricos para llegar a los ganglios de la raíz dorsal, donde permanece en latencia a la espera de un estímulo reactivante. Es decir, el virus herpes, una vez que ingresa al organismo, va a permanecer, como ya les dije, como hacen muchos de los herpes, permanecen inactivos en nuestro cuerpo. ¿Y dónde se quedan? ¿Dónde quedan acantonados? Básicamente en lo que se conocen como santuarios del virus, que son sitios corporales, determinados órganos, eh, por ejemplo, los ganglios de la raíz dorsal. En este caso son los ganglios de la raíz dorsal los santuarios del virus herpes. Y los eventos secundarios, o sea, las reactivaciones por lo general tienen menos sintomatología. La clínica clásica de una infección por herpes es la gingivoestomatitis herpética, que es básicamente la infección de piel o de mucosas por parte del virus herpes, ¿sí? Genera estas vesículas, ¿sí? Que tienen base eritematosa, que pueden aparecer en la piel o que pueden aparecer también en las mucosas. También, por supuesto, herpes genital puede aparecer a nivel del pene, a nivel de la vulva, ¿sí? A veces se ven como podemos ver en la imagen de la izquierda, que a simple vista parece una sola vesícula al lado de otra vesícula grande, pero si lo viésemos con una lupa o con un cierto grado de aumento, veríamos que la realidad es que la imagen de la derecha, donde se ven todo ese pequeño panículo de vesículas, es cómo se presenta el virus herpes, ¿sí? Lo que vemos abajo es, bueno, distribución a nivel de los glúteos y a la derecha a nivel vulvar. Y en realidad todo el periné de esta persona está comprometido. Bueno, otra de las manifestaciones del virus herpes que va a aparecer en personas inmunodeprimidas es la queratitis herpética, ¿sí? Digamos, tiene que haber una diseminación del virus herpes a nivel de la sangre y para eso tiene que haber cierto grado de inmunocompromiso, ¿sí? Eh,
Y bueno, y también la encefalitis herpética, que si bien no es muy frecuente, es un diagnóstico que tenemos que tener siempre presente en una persona que presenta síntomas de encefalitis, que los vamos a ver mejor en defensa cuando veamos meningitis y encefalitis, pero la realidad es que fiebre y depresión del sensorio en una persona me tiene que hacer pensar en encefalitis. ¿Mm? El primer agente causal de las encefalitis es el virus herpes. El diagnóstico se hace básicamente en el caso de las encefalitis por punción de médula. Hay que hacer una punción lumbar, ¿sí? Para extraer líquido cefalorraquídeo. eh, y ese líquido cefalorraquídeo se va a mandar para estudiar para PCR. Hay que hacer una punción raquídea, perdón. Dije punción de médula, me confundí. Una punción lumbar, ¿sí? Bueno, pasamos al siguiente virus, es el virus varicela zoster, ¿sí? El virus varicela zoster es el agente causal de la varicela. La varicela es una enfermedad, como todos ya conocemos, aguda, transmisible, muy fácil de transmitir, se caracteriza por estas erupciones vesiculares generalizadas y es altamente contagiosa. La mayoría de las personas la contraen en la infancia. Mientras que el herpes zóster es una erupción dermatómica, o sea, tiene una distribución dermatómica, causada por la reactivación del virus varicela zóster. Esto quiere decir que primero tengo que tener varicela para después tener zóster, ¿sí? La varicela es una enfermedad que es contagiosa desde el día previo a la aparición de la erupción cutánea y durante los 5 primeros días de duración de la misma. Eso es importante tener en cuenta en un chico que va a la escuela, porque los contactos previos al día de aparición del exantema ya estuvieron expuestos. La incidencia máxima es en la edad preescolar, ¿m? Pero bueno, hay vacuna y actualmente la edad de máxima incidencia gracias a la vacuna se desplazó un poquito hacia la edad escolar. ¿Cuándo puede regresar el niño al colegio? Cuando las vesículas han pasado a ser costras, es decir, que ya no hay una inflamación activa, ya no hay lesiones activas de varicela. El periodo de incubación es de aproximadamente 2 semanas y las vías de transmisión, contacto directo y fomites, gotitas de flush, vía aérea. Por lo general la inmunidad es completa y permanente, o sea que para toda la vida voy a tener inmunidad contra varicela, no puedo tener varicela 2 veces en la vida por lo general, y los anticuerpos maternos transferidos a través de la placenta pueden no ser tan eficaces en la protección de los niños frente a esta enfermedad como lo son los anticuerpos contra otros virus. ¿Cómo va a ser la patogenia? Y bastante similar a la del virus de herpes simple, ¿sí? El virus va a penetrar al organismo a través de la mucosa del tracto respiratorio, genera una viremia que es transitoria, puede generar una afectación visceral que también es transitoria, por ejemplo, una pequeña hepatitis, por eso no va a ser extraño visualizar alteraciones en el hepatograma, si le pido un laboratorio. Y en esto se parece mucho a lo que es el virus herpes simple. Después de la recuperación clínica de la varicela, el virus va a persistir a nivel de lo que son las neuronas de los ganglios de la raíz dorsal. La distribución segmentaria en dermatomas, ¿sí? Del herpes zóster, que por lo general ocurre décadas después, es coherente con que un ganglio de la raíz dorsal sea el sitio de localización del virus latente. O sea, el sitio inervado por las fibras que emergen de ese ganglio o que son aferentes o eferentes de ese ganglio, va a ser el sitio donde vamos a tener el desarrollo posterior del zóster. Bueno, como les dije, esto sería la varicela, se caracteriza por la presencia de vesículas de distribución centrípeta, o sea, desde el centro, más que nada hacia el centro. Las máculas, al principio van a haber máculas eritematosas que luego se convierten en pápulas, que luego se convierten en vesículas y luego se convierten en costras.
Es una dermatosis pseudopolimorfa porque todas estas lesiones van a aparecer como en oleadas. ¿Qué quiere decir esto? No al mismo tiempo. No al mismo tiempo. Hoy aparecen unas máculas eritematosas y dentro de 3 días aparecen nuevas máculas eritematosas que ya van a coexistir con vesículas, porque las primeras máculas eritematosas ya van a haber evolucionado. Entonces, en un mismo momento yo puedo ver quizás vesículas y máculas. Va a haber compromiso de la mucosa orofaringe y conjuntival, o sea, de vías aéreas superiores, y el compromiso sistémico, por lo general es leve en los niños, pero sí se caracteriza por fiebre de 38 a 39 grados y dolores musculares, artralgias y cefaleas, principalmente como pródromos de las primeras lesiones en la piel. Mientras que el zóster tiene básicamente se caracteriza por tener una erupción vesicular de distribución dermatómica, ¿sí? Y se caracteriza por mucho dolor, genera neuritis, un dolor neuropático, un dolor muy importante que es característico del compromiso ganglionar de este virus. Eh, entonces va a haber, por lo general, el zóster se va a dar años después de la varicela, en adultos que fueron expuestos a estímulos reactivantes. El diagnóstico es clínico, ¿sí? Si yo veo una persona con estas vesículas, con esta distribución dermatómica, es diagnóstico. Si yo quisiera hacer un diagnóstico microbiológico, tendría que hacer toma de muestra de las vesículas herpéticas y hacerle por lo general una PCR. El diagnóstico indirecto no es muy fidedigno, porque como les dije, todo el mundo tuvo en algún momento de su vida contacto con virus herpes, entonces no tiene mucho sentido saber si una persona tiene o no anticuerpos. Y acuérdense que para la vacuna de la varicela hay vacuna. Para la varicela hay vacuna, quise decir. Que se da a los 15 meses y es una vacuna de los virus atenuado. Después tenemos la mononucleosis infecciosa, que es producida por el virus de Epstein-Barr. El virus de Epstein-Barr es un virus ubicuo en la mayoría de las poblaciones humanas. Se encuentra en el 90-95% de los adultos de todo el mundo. O sea que, de vuelta, si yo me hago un dosaje de anticuerpos, probablemente los tenga, probablemente en algún momento de mi vida haya tenido contacto con este virus. Es un virus súper frecuente. Imagínense la frecuencia, la incidencia que debe tener este virus en nuestro país, que tomamos mate. O sea, estamos acostumbrados a compartir bombilla, estamos acostumbrados a besarnos en los cachetes. Somos acá en Argentina, más que en otras partes del mundo, hay mucho contacto interhumano. Entonces, imagínense lo frecuente que es esta enfermedad, que es básicamente lo que se conoce como enfermedad del beso, debido a la transmisión, debido a que para la transmisión se requiere un contacto íntimo. O sea que no se va a transmitir por gotitas de flush, se va a transmitir por contacto piel con piel. O mucosa con mucosa. El virus reside en los linfocitos B, se excreta en forma intermitente y asintomática en las secreciones orofaringeas, lo que supone la forma mayoritaria de transmisión del virus en las poblaciones humanas, que es la enfermedad del beso. Además de por la saliva, el virus de Epstein-Barr se puede transmitir por transfusiones de sangre y trasplantes de órganos, que hoy en día eso es rarísimo porque los órganos son recontra estudiados antes de trasplantarse. La mayor parte de las infecciones por este virus son asintomáticas, pero en algunas personas aparecerá la mononucleosis infecciosa. La patogenia básicamente es un virus que va a penetrar en los linfocitos B a través de su interacción con la molécula CD21. Va a expresar una serie de proteínas nucleares que se denominan antígenos nucleares de Epstein-Barr o EPNA, que a su vez activan las proteínas de la membrana de latencia codificadas por el virus de Epstein-Barr y otras moléculas que regulan la multiplicación de las células linfoides B. Esta secuencia de eventos lo que va a generar es la transformación o inmortalización de las células linfoides B, que constituye el rasgo fenotípico que caracteriza a las células B infectadas por virus de Epstein-Barr. Muchos linfocitos y grandes. O sea, gracias a la infección por el virus, estos linfocitos mutan, ¿sí? Y se convierten en grandes eh, debido a las mutaciones que se producen en su ADN por la infección con el virus. Eh,
La respuesta del huésped requiere una acción coordinada entre el sistema inmune celular y humoral. Por lo tanto, voy a requerir anticuerpos IgG e IgM, ¿sí?, contra los distintos antígenos del virus. BCA, que es el Viral Capsid Antigen, y los antígenos nucleares, que son los EBNA, que ya mencioné recién, los antígenos nucleares del Epstein-Barr. Así como anticuerpos que reconocen los antígenos de superficies de los hematíes de carnero, ¿sí? Anticuerpos heterófilos que están presentes en el 90% de los casos. Son anticuerpos que son menos específicos, pero que son los más utilizados porque tienen una sensibilidad elevada. Y bueno, como todo virus que genera modificación en el ADN, mutaciones en el ADN de una célula, es un virus oncogénico. O sea, la infección por virus de Epstein-Barr se asocia al desarrollo de linfomas, que son tumores del tejido linfático. ¿Cuál va a ser la clínica de la mononucleosis infecciosa? Fíjense, lo más característico es un paciente que se va a presentar con fiebre alta de 38, 39, 40 grados, una afectación importante del estado general, mucha astenia, mucha adinamia, ¿sí?, muchas artralgias, dolores articulares, y mucho dolor de garganta. Va a tener una faringe totalmente eritematosa, a veces pultácea, es decir, a veces se puede presentar con pus a nivel de las criptas amigdalinas, ¿sí?, como podemos ver en la imagen de la izquierda y arriba. Muchas adenomegalias, sobre todo cervicales, pero también si le hago a un paciente una ecografía o una tomografía voy a ver que hay adenopatías torácicas o adenopatías a nivel abdominal también, solo que las cervicales son las evidenciables a nivel del examen físico junto con las inguinales, y sobre todo eso. Y otra cosa que también es característica es la hepatoesplenomegalia. ¿Cómo voy a hacer el diagnóstico de mononucleosis? Sobre todo clínicamente, ¿sí? Pero ¿cómo puedo ayudarme desde el laboratorio y desde la microbiología? En el laboratorio voy a encontrar leucocitosis con desviación a la derecha, es decir, una linfomonocitosis, no una neutrofilia, como podemos observar en la mayor parte de las infecciones bacterianas. El diagnóstico microbiológico se puede hacer una PCR de la sangre, o sea, la muestra puede ser sangre o exudado faríngeo, o PCR del exudado faríngeo, pero lo más utilizado es la serología, o sea, la búsqueda de anticuerpos en este caso. ¿Qué es lo más usado en el agudo? El monotest. El monotest es básicamente la detección de los anticuerpos heterófilos, es lo que se conoce como prueba de Paul-Bunel y se pide como monotest. Básicamente eso. Después tenemos la IgM anti-early antigens y la IgM anti-BCA, que es Viral Capsid Antigen. Y ahora, si yo quiero saber si esta persona en algún momento de su vida tuvo contacto con el virus de Epstein-Barr, le pido IgG anti-Viral Capsid Antigen o IgG anti-EBNA, que son los, como ya les dije, anticuerpos generados contra los antígenos nucleares. Y son anticuerpos que van a tener una aparición más lenta, o sea que no me van a servir para la infección aguda. Bueno, un poquito desarrollar sobre el monotest. El monotest o prueba de Paul-Bunel básicamente consiste en la detección de anticuerpos IgM que lo que hacen es aglutinarse cuando se mezclan con hematíes de carnero o de caballo. Lo que pasa en este caso es que el antígeno del virus de Epstein-Barr va a tener epítopes similares a los de los antígenos de las células de algunos animales. Después de la infección, el 85 a 90% de las personas producen anticuerpos heterófilos que son detectados con este test. La positividad aumenta progresivamente durante las 6 semanas posteriores al contagio. Y para la prueba, por supuesto, se utiliza sangre. Necesitamos un título alto, más de 1 en 56 para considerarlo positivo. Sin embargo, el valor del título no se corresponde con la gravedad de la enfermedad, sino que si tengo este anticuerpo en títulos bajos, puede significar también una infección no hiperaguda, sino en los últimos meses. Después tenemos el citomegalovirus.
Básicamente es un virus que en la primoinfección por lo general no genera grandes manifestaciones, pero el problema con este virus es la reactivación, ¿sí? Es un virus como la mayor parte de los virus herpes que permanece de forma latente en el organismo y en los inmunodeprimidos se reactiva, ¿sí? Entonces, si la infección primaria es asintomática, pero el virus persiste en el organismo y si la persona luego se inmunodeprime y hace una reactivación de citomegalovirus, ahí es cuando aparecen las manifestaciones. Es un virus que se va a transmitir por vía parenteral, por vía vertical, transplacentaria, intraparto o lactancia, y horizontal, es decir, saliva, sexo, orina. Em, Tiene un montón de santuarios este virus, es decir, sitios corporales donde el virus puede permanecer, ¿sí? Lo cual explica que las reactivaciones sean tan variadas, ¿sí? Porque puede permanecer en distintas partes del organismo. Bueno, vamos a la clínica. ¿Qué pasa en los neonatos en lo que es la infección congénita? Por lo general van a tener un síndrome TORCH. Acuérdense que TORCH significa toxoplasmosis, rubéola, Chagas. Eh, También dentro de las TORCH se incluyen la sífilis, algunos dicen TORCH en vez de TORCH, y el citomegalovirus, ¿sí? Eh, por lo general el niño va a nacer con microcefalia, calcificaciones intracerebrales, hepatoesplenomegalia, erupciones cutáneas, sordera y retraso mental. Mientras que en los inmunocompetentes por lo general va a generar o nada, digamos, clínicamente nada, una infección totalmente asintomática o un síndrome mononucleósico, es decir, similar a la mononucleosis, pero menos grave. Faringitis, un poco de adenomegalia, un poco de fiebre, malestar, pero no tan severa ni duradera como la mononucleosis infecciosa que te deja 15 días en la cama. Y bueno, lo más importante del citomegalovirus es en los inmunodeprimidos, o sea, en las personas que por X motivos se han inmunodeprimido y ahora tienen una reactivación de este virus. Vamos a tener retinitis, colitis, esofagitis y encefalitis como las principales manifestaciones. ¿Y en qué pacientes se ve mucho este tipo de infecciones? En las personas HIV positivas en estadio SIDA, es decir, las reactivaciones de citomegalovirus son enfermedades marcadoras de SIDA. El diagnóstico se hace por, digamos, la muestra va a depender del sitio de infección. Si tengo una eh, encefalitis, voy a necesitar líquido cefalorraquídeo. Si tengo una esofagitis, voy a necesitar tomar una muestra a nivel del esófago, etcétera, ¿sí? Y a veces no se puede hacer diagnóstico específico debido a que tomar muestra es demasiado complicado. Por ejemplo, si el paciente tiene una retinitis por citomegalovirus, por lo general el diagnóstico es clínico y se hace un diagnóstico oftalmológico con fondo de ojo y demás para buscar estigmas que son característicos de la retinitis por CMV y se trata de alguna forma empíricamente, ¿sí? El diagnóstico es directo, se hace por PCR y el indirecto puede ayudar la detección de anticuerpos, IgM o IgG, pero no es lo más utilizado. Después tenemos el que se conoce como virus herpes tipo 6. eh, es el agente causal de la roceola o sexta enfermedad, o también conocida como exantema súbito. Esto es muy importante que lo conozcan ahora y en pediatría, porque en pediatría esto lo toman muchísimo. El virus herpes 6 va a generar esta sexta enfermedad. La transmisión es por saliva, ¿sí? Casi el 100% de la población adulta está infectada. Fíjense qué importante es no darles besos en la boca a los niños. No solamente este virus se lo podemos transmitir, sino cualquiera de los que vamos a hablar en esta clase, básicamente. Cualquiera de todos estos virus, un niño los puede tener básicamente por transmisión directa de sus padres. Es un virus linfotropo. La sexta enfermedad cursa con fiebre alta de 40 grados, se asocia muchísimo a convulsiones febriles porque la fiebre es muy alta. La fiebre dura 3 días, la efervescencia coincide con la aparición de un exantema, que es este, maculopapular y morbiliforme, ¿sí? Acuérdense que morbiliforme significa que deja áreas de piel sana entre las máculas. Rosado y generalizado.
y la erupción dura 2 horas a 2 días. O sea, es un exantema súbito. La erupción dura de 2 horas a 2 días. Se acompaña de linfadenopatía cervical, tos y conjuntivitis. ¿Y qué es lo más característico? Que lo van a leer en cualquier choice, que la defervescencia coincide con el exantema. ¿Sí? O sea, el paciente tiene 40 grados de fiebre, 1 o 2 días, 3 días, ¿sí? De 1 a 3. Baja la fiebre, aparece el exantema y es súbito. ¿Cuánto dura el exantema? 2 horas a 2 días. Es cortita, pero en esos 5 días totales que dura la enfermedad, el padre y la madre se volvieron locos, ¿sí? Entonces consultan. Entonces, o les puede tocar como médicos de guardia o les puede tocar responder un choice de pediatría. Tanto de vuelta en tercero, como en cuarto, como en quinto, como en la práctica final, como en el examen de residencias. La reactivación puede ocasionar encefalitis grave y se da en niños o en adultos inmunocomprometidos. No es frecuente. Y el diagnóstico se puede hacer por serología, porque los títulos sí aumentan mucho durante las reactivaciones. Bueno, y después tenemos el virus herpes de tipo, el virus herpes 8 o virus herpes SK. SK significa sarcoma de Kaposi. El sarcoma de Kaposi es un tipo de sarcoma, o sea, un tumor vascular característico de la persona que vive con HIV y que se encuentra en estadio SIDA, ¿sí? O sea, para que exista sarcoma de Kaposi tiene que haber un compromiso inmunológico severo, muy severo. No se da de un día al otro, sino que tienen que haber pasado años de la infección. Em, la transmisión se da como cualquier virus herpes por saliva, contacto sexual o parenteral. Por supuesto que es un virus oncogénico debido a que el 100% de los casos de sarcoma de Kaposi se ha hallado virus herpes de tipo 8. En inmunocompetente genera una infección que es asintomática y el diagnóstico se hace por serología y confirmar con PCR, pero en realidad el diagnóstico se hace clínicamente, ¿sí? O sea, yo veo esto en una persona que vive con HIV en estadio SIDA, ya está, el diagnóstico está absoluta y totalmente hecho, ¿sí? Eh, y el tratamiento es con quimioterapia. Bueno, chicos, nos vemos.